Y me parece muy bien esa propuesta, presidente, que se ha formulado con relación a que el voto tiene que ser público y necesariamente motivado. Eso va a marcar, presidente, un antes y un después. Eso va a convertirse en un hito importante donde se va a tener que medir las cosas, es decir, cómo tendrá que venir el nuevo equipo que se haga cargo del Consejo Nacional de la Magistratura. Y es en ese sentido, presidente, por favor, quisiera... Señores congresistas que se encuentran en los corredores, nos está solicitando el congresista Octavio Salazar si por favor pudieran ponerse un costadito para que pueda continuar con su intervención. Muchas gracias. Continúe. Gracias, presidente, las disculpas. Entonces, presidente, si este voto es motivado y es público, tenemos que justificar quiénes son los que van a poder ser nombrados los fiscales, así como también los jueces. Y motivarlo quiere decir, tener que decir por qué yo voy a votar por esta persona, por qué apuesto por esta persona, cosa que no se hacía anteriormente, porque veíamos que con las llamadas telefónicas arreglaban el problema. Uno servía al otro para que el otro después le devuelva el favor. Entonces, presidente, esos han sido temas calamitosos por los que hemos pasado nosotros. Hoy en día, presidente, creo que se abre una luz nueva, una esperanza nueva de que exista este Consejo Nacional de la Magistratura, tenga pues la fortaleza que todos y cada uno de nosotros deseamos, de que necesariamente se comience a hacer justicia de los hechos, de los actos que tenga que tomar este Consejo Nacional de la Magistratura y que tenga que elegirse, presidente, a las personas por la meritocracia, es decir, por sus méritos propios, no por el arreglo, no por la llamada telefónica, sino sencilla y llanamente por los méritos que todos y cada uno de las personas tiene que saberlo. En ese sentido, presidente, considero yo de que es importante que tengamos nosotros este Consejo Nacional de la Magistratura en ese estilo de cosas, es decir, de que se siga la meritocracia apostando por ella. Entonces, presidente, sí a la meritocracia, sí a la verdadera administración de justicia. Esto es realmente lo que el Perú desea. Muchas gracias. Gracias, congresista Salazar. Tiene la palabra la congresista Wilca. Gracias, presidente. Presidente, yo quisiera empezar señalando que efectivamente hay debates sobre los cuales uno puede sentirse y uno tiene que reconocer los avances. Y creo que ese es un debate y espero yo, proyecto que podamos aprobar, que hay que recalcar y hay que señalar ha tenido voluntad finalmente de ser aprobado y ser construido bajo una dinámica de consenso. Y eso es algo innegable y ojalá que podamos salir de esta sesión aprobando esta reforma constitucional. Pero también, presidente, creo que es importante hacer memoria y hacer historia de cómo hemos llegado a la culminación de ciertos procesos y ciertas discusiones. Y sí es cierto, presidente, que esta situación de crisis tuvo un momento de quiebre en especial. Todos vamos a recordar, y creo yo de manera particular, el país que tenemos es otro desde el 8 de julio de este año, en el que se conoció ese audio infame, parte de los hoy llamados audios de la vergüenza, donde el señor Inostroza Pariachi, juez supremo, juez de la Corte Suprema, que hoy todavía, a pesar de que ha sido suspendido, sigue en funciones, no hemos podido destituirlo, negociaba una sentencia. Y negociaba no cualquier sentencia, presidente, negociaba nada más y nada menos que la sentencia de un caso de violación sexual a una niña de 10 años. Y decía de la manera más descarada, más inhumana y más vergonzante, ¿no es cierto?, si lo que quería quien se comunicaba en nombre del agresor era que le bajaran la condena o lo absolvieran. Así se maneja la justicia en nuestro país, y no por un juez sin experiencia, por un juez supremo. Y desde ese día, presidente, es que el país conoció esta red de corrupción, probablemente una de las redes de corrupción que están instaladas en nuestras instituciones, ¿no es cierto?, en la que participaron
Y participan seguramente todavía consejeros del CNM, jueces supremos, fiscales supremos, empresarios y un conjunto de operadores que lo que han hecho no es sino demostrar que esta corrupción está incorporada en las instituciones y seguramente también tiene vínculos con la clase política. Entonces, no estamos ante un asunto, ante un problema de individuos. Nos han dicho algunos parlamentarios en este debate que es un tema de personas, porque las personas son efectivamente falibles, pueden equivocarse. Y creemos que no es así, presidente. Se trata ya de una manera de conducir las instituciones que lo que ha hecho es que la corrupción sea casi imposible de erradicar. Digo casi porque estamos en el esfuerzo efectivamente de renovar este conjunto de instituciones del sistema de justicia. Por eso creemos que es fundamental que se reconozca que ha sido la ciudadanía la que le ha puesto urgencia a este debate. Yo puedo entender que hay algunos parlamentarios que no comparten, ¿no es cierto?, las objeciones que ha puesto el Ejecutivo en relación a la lentitud con la que ellos percibían se estaba debatiendo este tema. Y yo quisiera señalar que más allá de lo que diga el Gobierno o los representantes del Ejecutivo, acá quienes han puesto la urgencia a este debate ha sido la gente. La ciudadanía que lo que espera es que de una vez saquemos a los corruptos del Poder Judicial, que saquemos a los corruptos de la Fiscalía de la Nación, que realmente recompongamos el CNM. El CNM está paralizado, tenemos unos meses nada más para volver a generar una dinámica nueva en esa institución y también, no lo olvidemos, para investigar y sancionar como se debe a estos señores, al señor Inostroza Pariachi, al señor Rodríguez Montesa, que lo primero que hizo cuando se supo de los audios, ¿qué fue? Enviar un documento intimidando a los periodistas que habían hecho justamente la investigación, pidiéndoles que revelen sus fuentes, pidiéndole que bajo apercibimiento envíen todo el material que había sido justamente producto de estos audios para que ellos puedan obtener justamente esta información. Entonces no nos olvidemos de quienes fueron parte de esta crisis, quienes la desencadenaron, pero tampoco podemos menoscabar la urgencia de debatir esta reforma. Por eso, presidente, que nosotros no hemos sentido como bancada en ningún momento que la presión que ha hecho la ciudadanía sea algo que afecte a la dinámica parlamentaria. Al contrario, estamos en la obligación de generar respuestas rápidas y de empezar una reforma que, como hoy estamos viendo, sí podía tener consenso entre las bancadas, sí podíamos llegar a textos de consenso, no era algo imposible y hoy lo estamos demostrando. Hoy hemos demostrado que si hay voluntad de escuchar a los ciudadanos podemos efectivamente deponer diferencias y podemos pasar adelante en los cambios que requerimos. Presidente, también queremos señalar que para nosotros el esfuerzo de debatir estas reformas es un paso nada más adelante en un proceso mayor. Ese proceso es el de recuperar justamente las instituciones y nuestro Estado para que estén al servicio de los ciudadanos y no al servicio de las mafias o al servicio de los operadores o al servicio de determinados sectores políticos que hoy están todavía en las sombras. Yo coincido, presidente, cuando nos dicen que este escándalo, ¿no es cierto?, el escándalo Lavajuez no es el único y ni el más grave. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que el caso Lavallato ejemplifica perfectamente cómo a través de 5 periodos de gobierno de diferentes tendencias políticas, en eso también coincido totalmente con algunos parlamentarios que acá han opinado, ha demostrado que la corrupción es mucho más profunda y que no se va a resolver con estos proyectos de ley. Por eso nosotros sabemos que aprobarlos es apenas el primer paso para generar una nueva etapa en nuestro país, un nuevo pacto que efectivamente puede plasmarse en un espacio de debate mayor. Ese espacio para nosotros es sí una asamblea constituyente y nosotros no tenemos miedo a pronunciar esa palabra. Una asamblea constituyente es necesaria para recoger esos cambios que no han sido abordados en estos proyectos de ley. Hay varios aspectos que no están considerados. Hay una dinámica de corrupción institucionalizada, por ejemplo, como el caso Lavallato lo ha demostrado, en la manera en la que se otorgan las inversiones en el país, en la manera en la que se elaboran contratos en el país, en la manera en la que se acuerdan, ¿no es cierto?, las grandes obras de infraestructuras en el país. Y de eso no hay nada contemplado en estos proyectos. Por eso sí sentimos, presidente, que ese es apenas el primer paso para empezar una lucha por recuperar las instituciones y por ponerlas realmente al servicio de las instituciones. No tengamos miedo a pronunciar palabras como esta, porque son mecanismos también institucionales y constitucionales. Una asamblea constituyente es un espacio para encontrarnos las diferentes fuerzas políticas y poder, como digo, construir un nuevo pacto social con los ciudadanos, escuchándolos y sobre todo entendiendo que sus necesidades para
ejercer plenamente sus derechos son más profundas que las que hoy estamos abordando. Finalmente, presidente, sobre este texto que se ha presentado y sobre el cual mayoritariamente estamos de acuerdo, queremos como bancada reiterar algunas precisiones. En primer lugar, la necesidad de que se ponga de manera explícita la necesidad de contar con un mecanismo de vigilancia y participación ciudadana. Que se ponga así va a permitir que la ley de desarrollo pueda incorporar estos mecanismos de manera taxativa y que no simplemente quede como algo declarativo. No estamos para cosas declarativas, pero para que eso pueda desarrollarse tiene que estar mencionado en la reforma constitucional. Lo segundo es que nos parece demasiado restrictivo el solamente exigir o permitir que los miembros del CNM sean profesionales del derecho. Hemos dicho que queremos otro tipo de justicia, otro tipo de perfiles y por supuesto que tiene que haber una consideración a la trayectoria, pero esa trayectoria no puede únicamente restringirse a quienes son abogados. No solamente los abogados ciertamente pueden opinar sobre el tipo de justicia que en un país tan diverso como el nuestro tiene que adoptarse. Y lo último, presidente, sobre esta necesaria incorporación del equilibrio de la participación de hombres y mujeres en el Consejo Nacional de Magistratura. Yo quisiera decir que estamos totalmente Para que pueda concluir. a favor que se mantenga la redacción original que habla de un equilibrio. Y quisiera ahí invocar a mis colegas que han participado y que no han compartido esta posición, que acá no estamos hablando de cuotas ni de paridad necesariamente, estamos hablando únicamente de un equilibrio. ¿Por qué? Porque lo que hemos tenido antes es CNMs, Consejo Nacional de la Magistratura, que periodo tras periodo no tenían mujeres, no tenían presencia de mujeres. Y a nadie le llamó la atención que en esta dinámica que se iba generando, ¿no es cierto?, de compadritos, de hermanitos, no hubiera efectivamente mujeres. Y yo me pregunto, ¿acaso en estos años no ha habido profesionales capaces para llegar al CNM siendo mujeres? Por supuesto que lo sabía. Para que pueda concluir. Por supuesto que lo sabía, presidente. Lastimosamente, ese machismo estructural que hay en nuestro país, que si no lo tuviéramos, evidentemente no requeriríamos de las cuotas, impedía que las mejores mujeres, las mejores profesionales lleguen a esos puestos. Por eso lo que planteamos es que se mantenga el principio de equilibrio para que en la ley respectiva se desarrolle si es una cuota, si es un porcentaje. No tiene necesariamente que ser esto un 50%, pero ya es una demostración de que queremos con acciones afirmativas empezar a combatir ese machismo, que lo que hace no es decir... Ahorita Wilka, por favor, para que pueda culminar. Que lo que hace es simplemente restar oportunidades a las mujeres. Y eso es lo que queremos con este planteamiento del equilibrio. No es menoscabar ni no reconocer que las mujeres podemos solas. Por supuesto que podemos. Pero en países como el nuestro, donde el machismo es una constante, donde el machismo es justamente la causa por la que mueren, por la que son agredidas, mujeres de todas las clases sociales y de todos los ámbitos, profesionales y personas muy humildes, por igual son víctimas de ese machismo. Tenemos que dar un paso adelante para generar oportunidades. Eso es lo único que planteamos. Las cuotas... Gracias, congresista Wilka, para que concluya. Con un favor, presidente, y por supuesto que reconocemos la diferencia que hay entre las mujeres, pero a lo que queremos aspirar es a un sistema de justicia y a un mundo, como decía una filósofa alemana, importante, a un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Eso, presidente, es la aspiración que tenemos no solamente para la sociedad, sino sobre todo para el sistema de justicia. Muchas gracias. Gracias, congresista Wilka. Tiene la palabra el congresista Ochoa. Presidente, es importante decirle a la población peruana que lo que estamos discutiendo en este momento es un nuevo mecanismo para poder designar a los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Y que el Consejo Nacional de la Magistratura no administra justicia, pero que es especialmente importante, imprescindiblemente importante discutir este tema, porque el Consejo Nacional de la Magistratura elige a los jueces y a los fiscales, que son los responsables de la administración de la justicia. Y estamos discutiendo este tema, presidente, porque se ha demostrado que los integrantes estaban involucrados en corrupción y que este Congreso, haciendo uso de sus facultades constitucionales, los destituyó.
En tanto, presidente, el problema del Consejo Nacional de la Magistratura para la población peruana, y lo tiene que ser así, no es un problema generado por este Congreso. Y a partir de entonces, presidente, se empezaron a poner diferentes iniciativas y propuestas. Y el presidente de la República, haciendo caso a su investidura, escuchando a la calle, presenta un proyecto también para poder hacer una reforma constitucional. Una escucha a la calle interesante, inteligente, pero que todavía es selectiva, presidente. Porque en mi pueblo, en el Cusco, los maestros han reiniciado la huelga indefinida y están en las calles gritando. Hoy día se les iba a convocar, presidente, para instalar una mesa de diálogo y no lo ha hecho el gobierno. Y en mi pueblo, en la provincia de La Convención, los cocaleros han entrado el día de hoy, presidente, a una huelga indefinida porque el Consejo de la Presidencia de Ministros ha suspendido hasta en 4 oportunidades el diálogo que la misma PCM, presidente, ha dado hasta en 4 oportunidades, en términos de fechas. Y en tanto, presidente, efectivamente es importante escuchar la audiencia social, pero no hay que ser selectivos también en esa audiencia. Y eso sí va, presidente, en reclamo al propio presidente. Y lo que sí estamos diciendo aquí, presidente, que es que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que estar integrado por hombres honorables, porque la aspiración del pueblo peruano es alcanzar justicia, y porque la justicia es un deseo, y es una aspiración humana, es una aspiración social. Y lamentablemente el Consejo Nacional de la Magistratura, presidente, no ha dado la talla para ello. Presidente, por más altas que pongamos la valla, congresistas, por más alta que pongamos la valla, el tema de la corrupción es un asunto personal y es un asunto de personas naturales. Y eso pasa, presidente, por cuestionarnos nosotros también qué estamos haciendo en mecanismos de formación. Yo no me voy a cansar, presidente, de decirle al Ministerio de Educación que no vale un sistema educativo que solo se dedica a enseñar matemática o lectura, que es más importante y que es muy importante también la ciudadanía y el ejercicio de la ciudadanía para poder formar hombres probos. Y que el Perú desde hace mucho tiempo ha renunciado a una formación integral y a hacer una reforma conjunta con los maestros para crear y formar verdaderos ciudadanos peruanos y honestos. Pero vamos a la propuesta, presidente. Vamos a la propuesta. Y en la propuesta, presidente, quisiera hacer mención, por ejemplo, al artículo 155 y decirle a la población que el Congreso y la propuesta del Ejecutivo señala que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura ya no se van a elegir entre ellos y que se está determinando que ese va a ser un proceso meritocrático. Y ahí también hay que revisar, presidente, lo que este Congreso aprobó, retirar a todo el sistema de la justicia de lo que era el sistema del servicio servir. Y tal vez nos corresponde evaluar y derogar ese sistema porque la meritocracia es un tema que se ha ido implementando en este país, pero sin embargo se les exonera a algunos. Sin embargo, presidente, cuando se habla de la comisión que se va a evaluar, que me parece interesante, pero quiero hacer una observación. Y le pido a la presidenta de la comisión y al presidente de la Comisión de Justicia que podría evaluar su corrección, porque al momento de designar a los integrantes hace referencia a las universidades públicas o privadas con más de 50 años de existencia. Presidente, este país está implementando una nueva ley de la educación superior universitaria. Y en tanto, todas aquellas universidades públicas o privadas que alcancen el licenciamiento, presidente, deberían estar en condiciones de igualdad de oportunidades para desarrollarse y participar en el desarrollo del país. Por eso yo creo, presidente, que este punto de señalar 50 años de antigüedad a la universidad es elitista, porque estoy convencido que en las nuevas universidades, que también hacen esfuerzo para su licenciamiento, habrán hombres probos para poder participar. Quiero señalar también, presidente, el artículo 156, donde se señala además, presidente, y creo que ese artículo debería decir requisitos mínimos. Y ahí sí, presidente, quiero hacer una observación. Se ha puesto como edad mínima 45 años y 25 años de experiencia.
Si uno saca cuenta, presidente, un joven egresado a los 17 años del colegio, más la formación, no llega, presidente, a los 25 años de experiencia. Tendría por lo menos 47 años aquella persona que en el máximo nivel de su formación y 25 años de experiencia tendría 47 años. Por eso, presidente, o subimos la valla a mayores de 50 años o bajamos la valla a 20 años de experiencia. Yo le pido esa situación que evalúe la comisión. En segundo término, presidente, quiero también señalar que los integrantes o postulantes deberían no estar incurso o no tener acusación respecto o con delito doloso. Porque, presidente, la presunción del delito, la presunción de la inocencia se elimina cuando ya tú tienes acusación. Y en tanto, presidente, cualquier otra persona que ya esté en un nivel de acusación no debería participar en este proceso. Y no deberíamos decir que hay que esperar hasta la última instancia en la que esa persona entra a un proceso judicial. Finalmente, presidente, quiero pedir también que se revise el tema de que los integrantes tienen que ser abogados. Con todo el respeto a los abogados. Miren dónde nos han llevado los abogados. Con todo respeto estoy diciendo. Porque los integrantes de la comisión, presidente, solo uno entiende es antropólogo. Y todos los demás son abogados. Y no estoy señalando que hayan hecho mal su trabajo todos los abogados. Pero creo que, presidente, el requisito mínimo tendría que ser profesional con licenciatura universitaria. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Ochoa. Tiene la palabra la congresista Choquehuanca. Presidente, muchas gracias. Me pide interrupción la congresista Beteta. Tiene la interrupción, congresista Beteta. Gracias, presidente. Presidente, solo algo puntual, agradeciendo a la congresista Choquehuanca por la interrupción. Sí, solamente creo aquí estamos confundiendo. Vuelvo a decir, no tiene nada que ver con edades, no tiene nada que ver con profesiones, es cuestión de personas. Porque anteriormente los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura teníamos enfermeras, teníamos ingenieros, teníamos sociólogos. Por eso digo, el problema no radica en las profesiones ni en las edades. El problema radica en las personas. Solamente eso quería puntualizar y decir que porque sean abogados no vaya a funcionar, pero creo mejor funcionaría el Consejo Nacional de la Magistratura si estarían los especialistas en la materia, porque ¿a quién evalúan? A jueces y fiscales. ¿Y qué se le evalúa? El desempeño profesional como jueces y fiscales. Gracias, presidente. Gracias, congresista Choquehuanca. Gracias, congresista Beteta. Tiene la palabra congresista Choquehuanca. Muchas gracias, presidente. Bueno, un saludo a todos mis colegas aquí presentes, sobre todo a mis colegas mujeres. Quiero referirme al artículo 155 del texto que se nos ha alcanzado, que dice a la letra: el Consejo Nacional de la Magistratura está conformado por 7 miembros titulares seleccionados mediante concurso público de méritos por un periodo de 5 años. No tengo ninguna observación que hacer en cuanto a este texto, pero sí me parece necesario e importante que podamos introducir algo que nos garantice una participación equilibrada de consejeros hombres y mujeres, y lo quiero fundamentar. Este proyecto dice que es para fortalecer la composición y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Y en mi condición de mujer quiero expresar mi profunda preocupación respecto a la inclusión de un mecanismo que garantice el equilibrio de hombres y mujeres en esta reforma. ¿Y por qué en esta reforma? Porque esta reforma contiene mucho poder. El sistema judicial en el Perú, hemos visto cómo ha estado funcionando. Y en este, que ha estado fallando, existían 6 hombres y una mujer. Siento que hay una involución en todo el avance que hemos logrado como mujeres en esa lucha por alcanzar un equilibrio, por alcanzar equidad, por alcanzar una igualdad de oportunidades, por alcanzar simplemente un camino de hombres y mujeres en iguales condiciones. Porque hemos ganado una ley de cuotas que nos permite tener un 30% de participación.
Sin embargo, hoy ni siquiera estamos mencionando nada. Entonces, aunque en la teoría se puede decir que en un concurso público de méritos garantiza la igualdad de condiciones, la realidad, señoras y señores, nos demuestra que las mujeres estamos en una desventaja estructural muy fuerte, porque los prejuicios y el machismo están profundamente enraizados en nuestra cultura. ¿Quién de nosotras puede dudar de la presencia de un machismo imperante en el país? No soy partidaria de que una mujer pueda ocupar un puesto público, privado, de alta dirección o de una estructura de un nivel muy alto por el hecho de ser mujer. Creo en el desarrollo de capacidades, pero soy una persona, una mujer que siente que aún en nuestro país no se ha alcanzado un nivel en el que nosotros podamos confiar en que ese desarrollo de capacidades pueda lograr que se ocupe el puesto que la mujer merece. Y lo vemos con el tema de la paridad salarial. Miremos ahí, señoras y señores, en el sector privado, un gerente que ocupa el mismo lugar que otra gerente mujer gana más que la gerente mujer, y eso está más que comprobado porque existen estudios. Entonces, este machismo imperante se va a imponer siempre ahora. Nosotros lo que tenemos que buscar es poder garantizar un mecanismo que nos asegure que por lo menos en este espacio de poder que se tiene dentro del Consejo Nacional de la Magistratura tengamos mínimamente un 30% de presencia de mujeres. Yo les doy un ejemplo. En Ucayali, si mal no recuerdo, cuando fui ministra de la Mujer pude visitar al gobernador Gambini, un gobernador que trabaja mucho por su región. Pero me enteré también que en las elecciones que él había ganado participaron 13 candidatos. Habían candidatas mujeres. Ganó el gobernador Gambini. Había muchas mujeres. Y sin embargo, la elección la ganó él, no por su condición de varón seguramente, pero ¿dónde estábamos las mujeres que significamos el 50% en los países de Latinoamérica, del mundo entero? ¿Por qué no somos solidarias al momento de colocar a las mujeres en el sitial que se merecen? En el que han ganado con su meritocracia, con su preparación, con su calidad. Nosotros tenemos que ayudar a que esas estructuras se muevan. Y tenemos que aspirar también a que exista esa verdadera igualdad de oportunidades, que no tiene nada que ver con las famosas ideologías de género, que alguien pegó un sticker de mala manera, para que cuando al escuchar la palabra género en nuestro país, algunas personas podamos correr aterrorizados por escuchar la palabra esta de género. Lo que nosotros necesitamos es solamente poder ayudar a las mujeres a que puedan llegar a estos puestos de poder. Y no de pronto en este momento, en algo que seguramente no se va a dar, en alcanzar un 50-50 o una alternancia. Lo mínimo que estoy pidiendo es que de pronto, así como nosotros tenemos en los espacios municipales el 30% de una cuota, podamos encontrar un mecanismo que nos ayude a asegurar la presencia de las mujeres dentro del Consejo, dentro de este nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, que nos garantice esa presencia para que nosotras, las mujeres, en forma muy solidaria, en forma muy responsable, sigamos avanzando hacia adelante. No tiene nada que ver mi posición con una posición radical, con una posición enteramente sesgada hacia un lado o hacia el otro. Simplemente hablo de realidades, porque como ministra de la Mujer pude percibir y pude sentir la impotencia que se siente, la frustración que se siente cuando uno alcanza y se prepara. Sin embargo, existen algunas cosas dentro de esas estructuras que no permiten que la mujer se posicione allí. Muchísimas gracias, presidente. Una interrupción a la congresista Arauz. Tiene la interrupción, congresista Arauz. Gracias, Ana María Choquehuanca. Gracias, congresista, y gracias, señor presidente. Brevemente, señor presidente, quiero complementar lo dicho por mi colega Ana María Choquehuanca. En una sociedad que es mayormente machista,
la ceguera del machismo hace imposible que varones elijan a otras mujeres, que sucedan cosas que permitan entender fenómenos que afectan a las mujeres. Y eso se vería si tenemos un consolidado de personas dentro del Consejo de Magistratura que no contemplan los fenómenos que afectan a las mujeres. Por lo mismo, creemos que el equilibrio se vuelve valioso. No digamos paridad, solamente un equilibrio entre hombres y mujeres. Esto ya está estudiado en el mundo. Hay documentos de Naciones Unidas, del World Economic Forum, documentos que muestran que la discriminación existe y no tenemos acceso. Y además genera una pérdida de productividad enorme en los países. En América Latina se hablan de 15% de PBI de pérdidas por no tener un equilibrio en la participación femenina en actividades productivas. Con claridad. Segunda interrupción. Para terminar solamente. Gracias. Para terminar, básicamente entonces vemos que cuando se incorpora la mujer hay criterios más claros que aumentan las posibilidades de desarrollo. Se ha probado, por ejemplo, en la industria automotriz, que cuando mujeres comenzaron a ingresar en los directorios, las decisiones mejoraron y comenzaron a atender a las clientas mujeres que las actividades eran ciegas a la presencia de la mujer. Los autos no estaban preparados para atender desde el criterio de la mujer a las familias, sino al criterio de los hombres. Es por eso que creemos importante incorporar un equilibrio, un balance en la participación de las mujeres y los hombres dentro de un proceso. En el mundo moderno, en casi todas las industrias, se manifiesta claramente que cuando se incorpora, aumentan y mejoran las calidades de los servicios que damos a la población. En las industrias y también en los servicios públicos. Por eso creo que es importante que incorporemos el concepto de equilibrio de la participación femenina en el Consejo Nacional de Magistratura. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Arauz. Para que continúe, congresista Choquehuanca. Muchísimas gracias, presidente. Ya concluí mi intervención. Solamente pedirle a nuestros colegas que podamos hacer una verdadera reforma, una reforma con inclusión y sobre todo muy ajustada a la realidad nuestra. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista Choquehuanca.